Hola amigos, soy Diego Hernández, director para América Latina de Cabildex, y en este breve video vamos a presentarles algunos datos que les permitirán tener un juicio sobre lo que el día de ayer aconteció en Brasil en el proceso electoral de este domingo 2 de octubre, en el que se definió una segunda vuelta para el presidente Bolsonaro, un balotaje, se fueron al balotaje el presidente Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Voy a presentar aquí una serie de datos que y les compartiremos además nuestra interpretación a estos datos que permitirán, nos parece, tener una visión un poco más objetiva de lo que pasó ayer en este importante proceso electoral para nuestro continente, para nuestra patria grande. Comenzamos diciendo que los datos de los resultados para la elección presidencial de Brasil, que fueron Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, en coalición con otros partidos de izquierda, 48%, o sea, 57 millones de votos. Se colocó como puntero y tras de él, 5 puntos atrás de él, Bolsonaro con 43% de los votos. Son 51 millones de votos. La distancia entre uno y otro es de este 5%, representa más o menos también 5 millones de votos. Lula da Silva, 48%, Bolsonaro, 43%. La distancia entre uno y otro son 5 millones de votos. Para una elección donde hubo 150, casi 160 millones de votantes o registrados, esto es una diferencia muy pequeña. La abstención fue de 21%, o sea, 32 millones de electores más o menos, de un total de estos 156, 160, 156 millones que fueron o que estaban aptos para votar. Este número de la abstención es alto, pero es más o menos igual a lo que ha acontecido en las últimas elecciones desde la democratización del país. El año pasado, por ejemplo, el índice de abstención fue de 20%, o sea, hubo un incremento solo de 1%. Habrá entonces con estos resultados una segunda vuelta el domingo 30 de octubre, porque en Brasil para poder elegirse presidente en la elección es necesario tener el 50% de los votos más uno. Si no, hay balotaje en el que se van los dos punteros de la elección, en este caso Lula y Bolsonaro. De alguna forma, esta elección ya prefiguró el segundo turno, porque este sistema en general posibilita que el elector vote por diversas opciones, por las diversas opciones que tiene, sin preocuparse mucho quién va a quedar, porque es común que haya balotaje. Y entonces puede hacer un voto más afín, si lo pudiéramos así decir, a sus gustos, ¿no? En este caso, por la polarización que hay en el país y estas dos figuras tan fuertes, está la polarización que generalmente acontece en el segundo turno, en el balotaje, cuando existen candidatos que tienen fuerza política suficiente. Esta polarización, que no es nueva, repito, pero que hoy tiene tintes diferentes y novedosos, sí, se vino ya para el primer turno. Aquí dicen que hubo una especie de afunilamiento, o sea, se comenzaron ya desde el primer turno a cerrar las opciones. Esto es tan claro que solo 9% de la población, entre 10 y 11 millones de personas, votaron en otras opciones y anularon su voto. Este es un dato muy interesante. Algunos otros datos relevantes para entender esta elección. Bolsonaro, primero, tuvo una votación mayor a la que preveía la gran mayoría de la gran mayoría de las encuestas.
que le daban entre el 35, 36, 37% de la votación. Casi 10 puntos, perdón, 5 o 6 puntos arriba, ¿no? Dependiendo la encuesta que se llevara en consideración. Segundo, Lula afirmaba que ganaría en primer turno esta elección. Esta era una convicción de su campaña, era una meta que él mismo se había propuesto y que consideraba era absolutamente posible y fácil de realizar, o relativamente fácil de realizar, y las encuestas de los mayores institutos de pesquisas apuntaban, sobre todo ya en los días finales, como vimos en el análisis anterior que Cabildex divulgó, que Lula ya tendría el 50% más uno de los votos que necesitaba. Una de estas encuestas incluso colocaba a Lula con 51%, ya prácticamente en el segundo turno, y muchos y algunos diarios, la mayoría de los diarios que juegan contra el gobierno, o de los medios que juegan contra el gobierno en el país y fuera del país, comenzaron a cantar la victoria de Lula ya en el primer turno. Y colocaban, este es un dato interesante, en general, en las encuestas se colocaba a Bolsonaro con de 18 a 10 puntos de diferencia con el primer turno, en la secuencia de encuestas que hubo. La que menos le dio o le dio un margen menor fue una que le colocaba con 5 o 6 puntos de diferencia, pero con una posibilidad de irse al segundo turno, claro, perdón, de ganar en primer turno Lula. Sin embargo, a pesar de que la prensa local y extranjera compraron esta narrativa, Lula no logró ganar en el primer turno. De alguna forma, la acción de las cosas que confluyeron en la campaña sí le dieron una votación muy expresiva que lo colocaron al frente de esta votación, pero al mismo tiempo no hubo un freno para que llegara a este primer turno y quedó a 2 puntos más o menos para poder lograr esto. El día de ayer había en el comité de campaña de Lula, en la propia manifestación o celebración que se hizo en la Avenida Paulista, que no agregó tanta gente como en otras ocasiones, en otras elecciones en las que Lula compitió. Yo estuve en 2002, por ejemplo, en la Avenida Paulista, cuando se definió en la elección de primer turno, se definió el balotaje. Bueno, ahora estaba mucha menos gente y el tono no era el tono triunfal que en aquel momento tuvo o que tuvo 4 años después cuando se fue a la segunda, a su reelección. El tercer elemento que quisiera destacar, el primero fue que Bolsonaro tuvo una votación mayor a la que las encuestas prevían. Segundo, que Lula no consiguió elegirse en primer turno tal como las encuestas y la prensa habían comprado esta narrativa. El tercero es que Bolsonaro ganó una serie de votaciones muy interesantes, por ejemplo, en Río y en San Paulo, en estados, perdón, muy interesantes. Río y San Paulo son respectivamente el primer colegio electoral y el tercer colegio electoral del país. Estos dos estados juntos integran, junto con Minas Gerais, más, que es el segundo colegio electoral, una tercera parte de todos los votos del país. Esto es un dato muy interesante. Y solo quedó 5 puntos atrás de Lula, que quedó al frente en Minas Gerais, el segundo colegio electoral del país, que hoy por hoy será el campo de batalla definitivo para este segundo turno que se prefigura para el próximo día 30 de octubre. En el nordeste y en el norte, aunque Bolsonaro
tuvo una votación mayor que la de 2018, o sea, consiguió tener una mayor capilaridad. Fue Lula el que ganó en esas regiones. Y eso explica en buena parte la tan expresiva votación que tuvo. De esos 5 millones de votos a más que Bolsonaro, por lo menos, la mitad vino del Nordeste. Esta región del nordeste y del parte del norte son un habitual corral electoral del petismo, de la izquierda en general, el petismo en particular, y también de caciques que son dueños, por decirlo así, de partidos fisiológicos, no ideológicos, no doctrinarios, que se unen al partido o hacen alianzas con aquellos que consideren les darán un mayor beneficio para estabilizar el poder en el local. Además, hay algunos otros datos muy interesantes que son los que nos llevan a afirmar que esta elección de ayer domingo fue una victoria no solo para el bolsonarismo, fue una victoria sí para el bolsonarismo, pero más allá del bolsonarismo, para una opción política y cultural conservadora y de derecha. Miren, de los 15 gobernadores electos, 7 en el país, en la elección de ayer hubo renovación de gobiernos estatales, del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, son 27 unidades federativas, ¿no? De los 15 gobernadores que se eligieron en primer turno, o sea, que ya están electos, 7 son claramente aliados de Bolsonaro. 7, o sea, la mitad, ¿no? Y este número puede entre hoy y mañana crecer para 9, entre ellos el gobernador de Minas Gerais, que es un gobernador que se posicionó como neutro en esta campaña de primer turno, pero que ha sido uno de los gobernadores que, si bien no es bolsonarista, es de los que durante la pandemia y durante los 4 años de gobierno Bolsonaro más activamente colaboró con el gobierno federal. Es un hombre que no es izquierdista, que repudia los vínculos con partidos de izquierda, y entonces este es un factor muy importante ya para el segundo turno. Entonces este número de gobernadores aliados puede crecer para 9. Lula, en contrapartida, tiene 5 gobernadores electos aliados. Este número puede crecer como máximo para 6. Ahora, de los candidatos a gobernador que se fueron para el segundo turno, de los estados que tendrán balotaje, que son 12, 8 de estos, en 8 contiendas de segundo turno, Bolsonaro tiene a candidatos que son aliados suyos. Y esto es muy importante porque en estos estados continúa la elección. Y entonces hay de forma mucho más natural e intensa, dicen aquí en Brasil, un palanque, una tarima política a través de la cual se pueda intensificar la movilización de alianzas y la expansión de una campaña, digamos, por tierra, ¿no? Este número de 8 es muy importante, y entre ellos es fundamental decir que está el gobierno de San Paulo, gobernador de San Paulo, porque en esta elección el gobierno de San Paulo tuvo como candidato a un exministro de Bolsonaro, Tarcisio Freitas, un exmilitar, un ingeniero, que prácticamente en el gobierno estaba a cargo del Ministerio de Infraestructura y prácticamente modernizó buena parte del país, los puertos, las carreteras, etcétera, incluso durante el periodo de pandemia. Esto es algo que se le reconoce mucho, y el incremento, por ejemplo, de votos en el nordeste de Bolsonaro en mucho se debe a esto.
este gobernador que estaba en el tercer lugar, perdón, este candidato a gobernador que estaba en el tercer lugar de las pesquisas en el estado más importante del país y en el primer colegio electoral, y las encuestas lo colocaban en tercer lugar, muy lejos del segundo, bueno, este hombre obtuvo 40 y tantos por ciento de los votos. En un momento más, 42% de los votos. O sea, fue prácticamente idéntica a la votación que Bolsonaro tuvo a nivel federal, ¿no? Por un punto de diferencia. Esto es algo que es fundamental, ¿no? Porque ese estado es clave junto con Minas Gerais y Río de Janeiro para la siguiente, para el balotaje. Bien, es posible, si hay un buen resultado electoral, que las principales capitales del país, en el segundo turno, las principales capitales del país y 60% del territorio nacional sean gobernados a partir de 2023 por aliados del hoy presidente o por gobiernos que no son de izquierda y que son abiertamente conservadores o de derecha, o por lo menos que son no izquierdistas, gobiernos estatales no izquierdistas. Este dato es relevante porque nunca en el país habíamos tenido esta proporción de gobierno. Yo llegué aquí a Brasil en 2002 y había desde entonces una hegemonía política y cultural de la izquierda muy fuerte. Este mapa que estamos viendo, cuando había un gobernador que se le llamaba derecha, en realidad eran socialdemócratas, ¿no? O cuando mucho liberales. Entonces, este es un dato también que es muy relevante. Por primera vez en el país, dependiendo cómo termine esta elección, con seguridad, independientemente de cómo termine el balotaje, las principales capitales estarán gobernadas por no izquierdistas y posiblemente 60% del territorio nacional. Ahora, los datos se vuelven todavía más relevantes, más importantes cuando estamos hablando del Congreso. El Partido Liberal, que en la práctica de liberal no tiene nada, porque no es un partido ideológico, es un partido que tiene solo esa etiqueta, y en el que Bolsonaro fue alojado para poder contender. Él no viene de ese partido, sino fue alojado para poder contender en este turno porque no consiguió fundar un partido propio. Bueno, este Partido Liberal, esta sigla que hoy sin duda está pautada en buena parte por el presidente y su grupo político aliado, consiguió la mayor bancada en la Cámara de Diputados y en el Senado. Para la Cámara de Diputados obtuvo 99 escaños y para el Senado 14. 99 de 513, o sea, una quinta parte es de ellos, y 14 senadores de 81. Solo el partido. Sin embargo, este dato no contempla los aliados o la base aliada del gobierno. Ahora les voy a dar unos datos. Miren, en el Senado de Brasil no se renueva todo el Senado, son 81 lugares y no todos van a elección. De forma alternada, son 8 años de ejercicio, y entonces de forma alternada los primeros 4 años salen 21 senadores, 27 senadores, se renuevan, 27 escaños, y luego en la siguiente elección el restante, que es la mayoría. Entonces siempre hay en el Senado una base que permite una cierta estabilidad, ¿no? En él, de seguimiento de iniciativas, etcétera. Bueno, en esta ocasión fueron renovados 27 escaños, de los cuales, escuchen bien, 18 de los 27 fueron ocupados por aliados del gobierno. Y no estamos hablando de aliados puntuales, coyunturales, que tienen otra ideología y por una cuestión política
van y se unen al gobierno. Buena parte, el gobierno no hizo alianzas prácticamente en este primer turno, ¿no? Fue más bien con gente que era un poco más raíz, porque había más raíz, quiero decir, estaba más enraizado en el programa, en la visión del gobierno, porque en la elección de 2018 tuvo la experiencia de que muchos políticos se eligieron con su nombre y luego lo traicionaron. Entonces, en esta primera elección, una de las prioridades explícitas del gobierno era la renovación del Congreso y del Senado. Y lo consiguió. Lo consiguió. Vamos a ver ahora con estos datos. Entonces, 18 de esos 27 escaños son ocupados por aliados firmes, claros, del gobierno. En total, entonces, en el Senado, el gobierno, si Bolsonaro continuara y si no, por lo menos habría una base o de aliados al gobierno o una base, digamos, de derecha o conservadora cercana a 30 o 35, que no le da todavía el control, pero sí lo acerca mucho a poder. Es un cuerpo suficientemente grande que le permite una masa crítica fundamental, que le permite que poder costurar, poder realizar, trabajar alianzas puntuales por temas, o sea, alianzas temáticas que hagan avanzar la agenda del gobierno en el Senado. Esto es fundamental, sobre todo si pensamos en el hecho de que en el Senado es el Senado el que sería el contrapunto institucional y constitucional a la Corte, al Supremo Tribunal Federal, a la Corte, porque los ministros del Supremo Tribunal Federal solo pueden ser impeachmentados, removidos, en caso de cometer algún crimen de responsabilidad, etcétera, por un proceso abierto en el Senado. Por eso no se había hecho nada contra el Supremo Tribunal. Los ministros que han actuado con activismo no se había hecho, aunque había una ley, una iniciativa de ley que impulsaba eso y se quiso abrir una investigación en el propio Senado y en la Cámara de Diputados. Pero como la mayoría de los senadores tenían, dicen en una expresión muy brasileña, el rabo preso, o sea, tenían algunos pendientes con la justicia o podrían tener algunos pendientes con la justicia, entonces esto no se hizo avanzar. Esta nueva configuración, esta configuración radicalmente diferente, es muy positiva para lo que viene. Ahora vamos a la Cámara de Diputados. El Partido Liberal obtuvo la mayor bancada en la Cámara de Diputados, 99 diputados solo de ese partido, y la gran mayoría de ellos, repito, no todos, pero la gran mayoría son son políticos que son muy fieles a la agenda, a la visión del gobierno. Y estos 99 diputados podrán, con los partidos que hoy son aliados del gobierno, podrán tener aproximadamente 235 diputados para la próxima legislatura de 513. O sea, está muy cercano a la mitad. Esta base le daría al gobierno una fuerza tremenda de estabilidad, también, repito, para poder llegar a acuerdos e impulsar su agenda en el legislativo. El Partido de los Trabajadores, en contraposición, tuvo solo 79 escaños, 79 diputados, y sus aliados ideológicos, junto con sus aliados ideológicos, tendría solo 124 escaños, ¿no? Con el Partido de los Trabajadores de Lula y sus aliados. Bueno, otro dato para ahora pasar a algunas conclusiones. Es relevante decir que 8 exministros y el ex vicepresidente Bolsonaro se lanzaron para esta elección a cargos públicos. A la mayoría de ellos para el Senado y, y 2 de ellos para gobiernos, 2 o 3 de ellos para gobiernos estatales. Bueno, el resultado
que estos tuvieron, aunque la inmensa mayoría de ellos aparecía en las encuestas en tercera o cuarta opción, normalmente en tercera opción, con prácticamente ninguna posibilidad de elegirse o poquísimas posibilidades de elegirse uno o dos de ellos. Bueno, los eligió a todos, todos se eligieron, todos se eligieron. Y entonces tenemos y además con votaciones extraordinariamente expresivas, ¿no? El primer astronauta brasileño que forma parte del Ministerio de Tecnología, formaba parte del Ministerio de Tecnología de Bolsonaro, obtuvo una votación increíble en San Paulo. La ministra, este es muy importante, Damares Alves, ministra de Familia, con una agenda totalmente a favor de la vida, la familia y las libertades, se eligió con una votación así incuestionable como senadora para el Distrito Federal, para la unidad federativa del Distrito Federal, si no me equivoco. Y además el caso que ya mencioné de Tarcisio Freitas, que quedó en primer lugar como puntero en las encuestas en San Paulo, aunque él no es de San Paulo y aunque venía del gobierno Bolsonaro. O sea, esto acabó con el dominio del Partido Socialdemócrata, que tenía décadas instalado en San Paulo, y del PT en el interior. La mayor parte de los votos que vinieron para Tarcisio Freitas vinieron del interior de San Paulo. Esto es muy impresionante y este voto además se replicó, hizo eco en el voto presidencial. Bueno, algunas conclusiones a las que queremos llegar. Perdón, otro candidato que pasó al balotaje fue Onyx Lorenzoni para el gobierno de Río Grande del Sur, que es una sede, este estado, tradicionalmente petista. Entonces, pasó también como puntero y se espera hay una batalla tremenda en la que probablemente pueda también vencer. Algunas conclusiones que quisiera colocar aquí. Bueno, primero, con todos estos datos, podemos decir que el bolsonarismo mostró su fuerza y su vitalidad en esta elección. Eso es indudable, me parece. Pero que Lula quedó en primer lugar delante de Bolsonaro, sí, con 5 millones de votos, en una elección muy cerrada, que todos decían iba a ser definida, toda la prensa apuntaba y las principales casas de pesquisas decían que iba a ser definida en el primer turno y con una distancia grande, normalmente, dependiendo de la encuesta, entre los dos. Bueno, fueron 5 millones de votos. Bolsonaro quedó atrás, sí, quedó atrás. Es una victoria para Lula, efectivamente, un hombre que hace algunos años estaba en la cárcel porque fue condenado por crímenes de corrupción tremendos que saquearon. Objetivamente hay pruebas del saqueo que se hizo del país en los gobiernos que él dirigió y que por un error técnico la Corte no lo inocentó, no le dio la inocencia, sino que anuló las condenas que le fueron dadas y devolvió a reiniciar todo el proceso. O sea, un absurdo y fue esto determinado por el ministro, uno de los ministros que él mismo colocó, el relator fue uno de los ministros que él mismo colocó en la corte. Bueno, es claro es una gran victoria para Lula, no hay que cerrar los ojos a ello. Esto muestra que aunque los partidos de izquierda estén minguados, estén débiles, enfraquecidos, aunque no sean capaces de llevar a las calles millones de personas como Bolsonaro sí lo es, son partidos que aún tienen máquina, que aún tienen sindicatos, que aún tienen capilaridad y sobre todo que la imagen de Lula ha sido de alguna forma lavada en los últimos 2 años por
un trabajo consistente, sistemático, que parece que todo el mundo replica la misma narrativa de un consorcio de medios de comunicación que ha venido generando narrativas de limpieza de la imagen de este hombre. Entonces, es obvio que hay una victoria por su votación expresiva. Pero yo quisiera que percibiéramos que estos otros datos que nos son dados revelan que más allá de Bolsonaro, y este es el punto que quiero subrayar, más allá de Bolsonaro, el bolsonarismo tiene fuerza y vitalidad, tuvo fuerza y vitalidad en esta elección. Y yo diría que más allá todavía del bolsonarismo, si consideramos el mapa de aliados con los cuales, o sea, de las personas que fueron elegidas para el legislativo, si hacemos un rayo X de estos que fueron apoyados por Bolsonaro para llegar allá, no todos recibieron, o yo diría que la gran mayoría no recibieron la votación solo porque Bolsonaro los indicó, ya eran líderes naturales de una visión de Brasil, de una visión de mundo, de una visión de lo que debe ser hecho en este país, en, en vínculo, en armonía con la agenda que este gobierno tiene. Y esta visión es una visión que en general podríamos llamar conservadora o de derecha, y digo de derecha, puede parecer anacrónica para otros lugares, pero aquí en Brasil no lo es. Aquí en Brasil había una evolución cultural, política cultural, muy interesante. Algunos pueden considerar que es una involución, pero en un país en el que durante décadas y décadas hubo una hegemonía cultural y política de la izquierda, donde nadie se atrevía a decir que no era de izquierda y que ser de derechas o conservador era un pecado mortal, se era cancelado antes incluso de existir esta cultura de la cancelación que hoy sufrimos en las redes sociales y de forma general en Occidente. Esta hegemonía política y cultural excluyente de la izquierda se quebró y de pocos años para acá, este sector que hoy venció en las elecciones, afirma sin empacho alguno que es de derecha. ¿Y qué significa para esto ser de derecha? Bueno, significa ser a favor de lo que ellos definen como pauta de valores o de costumbres, vida, familia, ¿no? Vida y familia, moralidad pública, respeto a la religión, etcétera. Eh, Significa ser a favor de la libertad no estoy haciendo aquí una apología de esto, estoy diciendo lo que aquí significa esto, ¿ok? Significa estar a favor de la libertad de mercado, de la libertad de iniciativa económica, significa estar a favor de una fuerza pública consistente, robusta, que genere seguridad, pero al mismo tiempo la posibilidad de autodefensa de las familias para poder tener en sus casas un arma, especialmente en un territorio tan grande, en regiones agrícolas, en regiones donde hay poca urbanización, en todo este interior de Brasil, pues esto era un elemento fundamental. Es un gobierno que está a favor de esto, es un gobierno que está a favor de la libertad de expresión, es un gobierno es una posición política que normalmente está habituada a debatir y que debate con argumentos, que no huye al debate. Entonces, más o menos, esto es lo que se considera hoy la derecha, con algunos otros aspectos, ¿no? Hay un sector muy importante de esta derecha que, eh, perdón, hay un sector muy importante de esta derecha que afirma que debería de haber o que debe haber un apoyo, un respaldo a los sectores más vulnerables de la población, sobre todo con baja de impuestos,
con acciones subsidiarias, etcétera. O sea, esto es esa derecha que ganó y que, repito, yo no los estoy titulando derecha, ellos se asumen como derecha sin ningún empacho. Entonces, más allá del triunfo de los bolsonaristas, hay una especie de corazón de los ganadores de esta elección, que son estos conservadores, que normalmente son etiquetados como fascistas, como ultraderecha, que ellos no tienen empacho de ser llamados derecha. Estos son los principales triunfadores de este proceso electoral. Segunda conclusión es que Bolsonaro, si bien no queda como puntero, sí tiene un mayor respaldo popular que el que preveían todos, ¿no? Y que todos, digo, el consorcio de medios militantes y las encuestas, pero este apoyo expresivo a Bolsonaro impidió que Lula ganara en primer turno. Es una segunda conclusión y que la anexo a otra. Esto es prácticamente un milagro. Esto es prácticamente un milagro. Vuelvo al final con este punto. Tercero, los bolsonaristas tienen la mayor bancada en la Cámara de Diputados y en el Senado y consiguen una base aliada en una y otra casa que no les permitirá en una primera instancia controlarlas, pero sí tener una acción muy contundente, muy robusta y pueden llegar incluso a tener el control de alguna de las dos casas, ¿no? O de las dos eventualmente, ¿no? Dependiendo las articulaciones y las alianzas que hagan. Y esto nunca había pasado en el país. Nunca, nunca la derecha había tenido este crecimiento. La elección pasada fue triunfal para la derecha o la no izquierda, si le quieren llamar, pero en esta ocasión fue mucho mayor. Y esto no había acontecido, es inédito en el país, inédito el control de las cámaras. Por otro lado, estas bancadas tienen no todos, pero un corazón importante de ellas es de políticos que son conservadores o son a favor de la vida, la familia, las libertades, integradas sobre todo por cristianos. Cuarta conclusión, tuvo un excelente desempeño en la elección de gobernadores y esto evidencia un apoyo capilar. El gobierno tiene un apoyo capilar y de alguna forma, sobre todo del interior de los estados, a lo mejor sí en las capitales también, pero sobre todo en el interior de los estados. Esto nos debe llevar a una otra reflexión. Se están configurando dos Brasiles con visiones diferentes que se están encontrando. Encontrando, quiero decir, colocando frente a frente. Y por último, hay una base conservadora y de derecha vigorosa consolidándose en el país que no existía hace 5 años. No existía hace 5 años. Este análisis no busca ser una narrativa que dore la píldora, que haga una narrativa. Creo que los resultados que vemos, los resultados objetivos, arrojan estas interpretaciones, estas conclusiones. Subrayo, hace 5 años no había en Brasil una derecha popular, hoy sí la hay. Está desarticulada, pero la hay. Es una derecha que mayoritariamente se asume conservadora, que no tiene problema que le llamen de derecha, ningún complejo, está integrada sobre todo por cristianos. En general acoge bien, no todos, pero en general acoge bien la pauta vida, valores y libertades. Y está muy viva y muy activa, ¿no? Estos datos que coloqué aquí llevan a pensar que tenemos más o menos una tercera parte del electorado brasileño que ya tiene prácticas políticas electorales, en consecuencia, coherentes con una cultura conservadora que se ha desarrollado, o una cultura a partir de ciertos principios fundamentales que no son los de la izquierda progresista, que se ha desarrollado, que se ha ido consolidando a lo largo de estos 5 años. Este de alguna forma es un fruto de este gobierno también, pero no solo de él, sino de la acción de miles y miles de ciudadanos
que han estado trabajando con esa otra opción que no tuvieron durante el periodo de hegemonía cultural y política de la izquierda que duró décadas. Entonces, esto es muy importante. Quiero cerrar con el punto que un poco antes mencioné sobre el milagro. Estos números que aquí he colocado son prácticamente un milagro para Bolsonaro y para la derecha en el país o los conservadores en el país. ¿Por qué? Primero, porque durante esta campaña electoral, el gobierno, el candidato Bolsonaro, el gobierno también, los partidos aliados a Bolsonaro, los líderes aliados a Bolsonaro, pero sobre todo la figura del presidente, fue sistemáticamente bloqueada y golpeada por diversos sectores. El más importante desde mi punto de vista fue la actitud, fue los ministros del Poder Judicial, tanto de la Suprema Corte de Justicia, perdón, no es la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Electoral, el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal Electoral. No todos los ministros en el Tribunal Electoral, pero sí un grupo significativo de ellos que de hecho tienen vínculos muy estrechos con uno de los adversarios, el otro adversario que ganó, Lula, a Bolsonaro, ¿no? Y por otra parte, en el Supremo Tribunal Federal, en la mayoría de esos ministros, en especial, 2 o 3 de ellos, se destaca Alexandre de Moraes, que claramente asumió una posición de oposición militante al gobierno, extrapolando sus funciones, por lo menos hasta donde alcanzamos a ver, están determinadas por la propia Constitución. Se ha convertido en un perseguidor de los conservadores, ha cerrado medios de comunicación, ha perseguido a empresarios bolsonaristas, acusándolos de que querían dar un golpe de Estado, ha impedido la libertad de expresión y colocado en la cárcel a periodistas o influenciadores de opinión que de una forma a veces no respetuosa, pero y con la que no compactuamos, pero no concordamos, pero que bueno, se expresaban y cuando muchos se les podría haber aplicado un proceso que existe habitual de injuria, no, fueron perseguidos directamente por la corte, hay algunos exiliados, etcétera, y el gobierno con las manos atadas porque no puede hacer nada y el Congreso inactivo. Esto no va a acontecer. Esta reconfiguración nos da una otra dimensión, ¿no? Pero entonces la Corte, con sus ministros, ha tenido esta actitud, especialmente con Alexandre de Moraes, que hoy es el que está dirigiendo, el ministro que está dirigiendo el tribunal, el Superior Tribunal Electoral, que también ha asumido que fue una actitud militante y que impidió, por ejemplo, la divulgación de los videos del día 7 de septiembre, donde una multitud salió a las calles a apoyar a Bolsonaro. Las imágenes no eran de celebraciones del bicentenario convocadas por el gobierno o hechas por el gobierno, mejor dicho, eran manifestaciones organizadas por los ciudadanos para apoyar al gobierno ese día. Y la Corte, el Tribunal Electoral interpretó que se trataba de actos oficiales que de alguna forma podrían configurar una especie de abuso de poder. Y entonces se los bloqueó. La campaña de Bolsonaro no podía, ni sus redes sociales podían utilizar esas imágenes. Lo mismo aconteció para el viaje de Bolsonaro a Inglaterra, donde fue recibido por los brasileños que viven allá de una forma muy calurosa y tuvo un papel, fue muy bien tratado por las autoridades inglesas o británicas. Y lo mismo ocurrió para su discurso en la ONU y su viaje a la ONU. Entonces, y estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces ha habido un bloqueo, ha habido una actitud sistemática de ir colocando, encorralando, cortando y colocando contra la pared al candidato Bolsonaro, al candidato a reelección Bolsonaro, ¿no? Pero que va más allá de la propia elección. Además de esta actitud de activismo judicial de la Corte, tenemos
la vinculación, la coordinación entre diversos órganos de prensa que formaron una especie de, digamos, de bloque, ¿no? De consorcio informal de prensa, que sobre todo durante el periodo de la pandemia empezó a golpear y a golpear y a golpear el gobierno, incluso acusando de cosas que no existían. Hasta hoy no se ha encontrado, por ejemplo, un hecho de corrupción en el gobierno por la cuestión de las vacunas, etcétera, ¿no? Pero como encontraron a algunos cabilderos que querían ganar alguna cosa con esto y tenían uno o dos funcionarios que tenían relación, no parecía, tenían relación con ellos, eran funcionarios menores o de escalón, no del alto escalón, pero que por el propio sistema como estaba presentado, no, o cuidado, no consiguieron concertar esas negociaciones, esas ventas, esas ventas a veces con un gano a más, etcétera, para ellos, y que podría haber sido tal cual corrupción, ¿no? Pero que no aconteció porque el sistema de alguna forma, como estaban colocadas las cosas, lo impidió, y la resistencia de Bolsonaro a simplemente hacer contrataciones, porque sí, sin verlas a detalle, impidieron esto. Bueno, esto se colocaba como el gran hecho de corrupción del gobierno. Y otras cosas, donde puede o no haber corrupción, pero el hecho es que o puede haber no una actitud inadecuada del presidente. El hecho es que hay una alianza de todos estos medios, de un buen número de los medios, para hacer una oposición sistemática al gobierno. En la mejora que hubo del gobierno, en los índices económicos, de trabajo, el PIB y todo esto, luego, después de la pandemia y la estabilización que consiguieron dar en la pandemia y después la recuperación, en estos medios de comunicación no se hablaba hubo una mejora en el país. Se hablaba de que hubo una despiora. O sea, tuvimos una despiora en los índices de empleo. No una mejora, una despiora. ¿Es absurdo? Sí, pero esto es lo que aconteció. Es público, se puede ver en los titulares de la prensa. Por otra parte, la élite política, ¿no? Perdón, la élite política que estaba enquistada y que el gobierno no compactó con buena parte de ella, o no se les abrió las puertas a buena parte de ellas a tener acceso al gobierno. La élite económica, la mayor parte de los banqueros que por la acción del gobierno al abrir mecanismos que posibilitaban, por ejemplo, transferencias sin ningún tipo de cargo entre personas, incluso entre empresas, etcétera, con algo llamado PIX, pues se le cayó a los bancos todo este mercado que tenían de transferencias entre particulares y empresas, en las que cobraban evidentemente comisión. Eso se acabó para los bancos y por tanto están muy molestos con esta situación. Los grandes bancos se posicionaron a favor de Lula. Fueron los que más ganaron también durante los gobiernos de Lula. Entonces, si hablamos también del constante ataque a través de los artistas, de los supuestos intelectuales, en las universidades, los sindicatos, etcétera, 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 etcétera. Y vemos que esto no se limitó a 2 años de campaña, sino que se amplió a 4 años de gobierno, y sobre todo, que fue intensísimo durante el periodo de la pandemia. Bueno, pues es un milagro que el gobierno, que los bolsonaristas, que los conservadores hayan tenido estos resultados este domingo 2 de octubre. Este es nuestro análisis. Si le gustó, compártalo. Y en los próximos días les explicaremos por qué creemos que Lula tuvo esa votación tan expresiva, qué es lo que se pasa en la cabeza de una persona para votar en alguien que fue preso, que él mismo, el votante, reconoce que es un corrupto y que, bueno, le da una posibilidad de llevarlo de nuevo a la presidencia. ¿Qué se pasa? ¿Qué elementos influyen en la cabeza de los electores para tomar esta decisión? Y un tercer
un tercer análisis que les compartiremos después, tratará sobre las perspectivas que vemos para este balotaje o segundo turno de la elección. Esperamos que les haya gustado. Pueden dejar sus preguntas aquí abajo y las podremos responder. Muchísimas gracias. Este es un análisis de Cabildex para todos ustedes. Hasta luego.